Hunter, no sé si este correo deba existir. No sé si debería estar escribiéndote esto o simplemente dejar que el tiempo termine de enterrar lo poco que queda. Pero hay cosas que, aunque uno no las haya vivido directamente, terminan respirando dentro de uno como si fuesen propias. Y esta historia, esta historia no me pertenece del todo, le pertenece a mi abuela. Y aunque ya no está viva para contarlo, dejó suficiente, demasiado, diría yo, para que alguien más cargue con lo que pasó dentro del orfanato Santo Domingo en Bogotá. No sé cuánto sabes de ese lugar, no sé si lo has investigado o si solo te suena como uno más de esos edificios que el tiempo borró para que nadie haga preguntas. Fue fundado hace décadas, en una época en donde dejar a una niña en manos de la iglesia era visto como un acto de salvación. Obviamente ese lugar fue demolido, como si alguien quisiera asegurarse que ni las paredes pudiesen hablar. Pero mi abuela sí habló, tal vez no con autoridades, tal vez no con la competencia como tal para denunciar estos actos, pero lo dejó escrito. Y la verdad no es una historia, es una herida. Ella llegó al orfanato siendo una niña. No recordaba exactamente cuántos años tenía, pero por las descripciones debía estar entre los 6 o 7. Lo poco que sabía de su madre era que la dejó frente a una puerta de madera pesada, en medio de una madrugada muy fría, envuelta en una manta que no le pertenecía. No hubo despedidas, no hubo palabras, solo la sensación de haber sido depositada, como algo que ya no servía. Decía que lo primero que escuchó fue ese sonido, el sonido de unos pasos lentos, acercándose desde el interior. Luego, un crujido, sí, el crujido de la puerta abriéndose. Y después, silencio. No un silencio tranquilizador, no, un silencio denso, uno que pesa. La mujer que la recibió no sonrió, no preguntó absolutamente nada, solo la tomó del brazo, la hizo pasar. Y desde ese momento su nombre dejó de importar en el orfanato. Los nombres no eran necesarios. Las niñas eran números, tareas, rutinas. Era un lugar ordenado, sí, limpio, un poco. Bueno, no tan limpio para ser sinceros. Aunque las camas estaban perfectamente alineadas y las sábanas tensas, las miradas siempre estaban bajas. Nadie, nadie hablaba más de lo que fuese necesario. Mi abuela escribió que lo que más le llamó la atención no fue el lugar en sí, sino las otras niñas, porque ninguna lloraba, ninguna pedía por sus padres, ninguna hacía preguntas. Era como si ya hubieran entendido algo que ella, siendo nueva, todavía no. Los días empezaban antes de que saliera el sol. Oraciones, limpieza, estudio, todo bajo la mirada constante de las madres superioras. Miradas rígidas, voces firmes, que no levantaban el tono, pero que tampoco lo necesitaban para generar esa firmeza. El castigo no era escandaloso, era un castigo preciso, una mirada sostenida, un silencio prolongado, una orden que no se podía cuestionar. Y al principio todo parecía normal, y eso fue lo más peligroso. Con el tiempo mi abuela dejó de pensar en su madre, dejó de esperar, dejó de preguntarse por qué estaba ahí, por qué en ese lugar, pensar que era un lujo que se castigaba. Pero empezaron las cosas raras, reglas que no estaban escritas en ningún lado, pero que todas conocían. No mirar a los ojos a ciertas madres, no hablar después de cierta hora, no salir de las habitaciones bajo ninguna circunstancia durante la noche y sobre todo, no hacer preguntas. Ella cuenta que la primera vez que sintió un miedo real no fue por un castigo,
Fue por una noche que despertó porque alguien estaba llorando. No era un llanto normal, era un llanto contenido, como si la persona estuviera intentando no hacer ruido y venía del pasillo. Y aunque sabía que no debía levantarse, lo hizo. Abrió apenas un poco la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro, pero había una luz encendida al fondo, y al frente de esa luz, una de las madres estaba de pie, inmóvil, y frente a ella, otra niña. No pudo ver exactamente lo que pasaba, pero recuerda la postura de la niña, rígida, sumisa, y la voz de la madre, casi baja, susurrada. No eran palabras de consuelo, eran órdenes. Esa noche mi abuela entendió algo. No estaba en un lugar de cuidado, estaba en un lugar de control. A medida que creció, las cosas se volvieron más claras y muchísimo más turbias. Las madres no solo imponían disciplina, construían dependencia hacia que las niñas buscaran aprobación constante, que necesitaran su mirada, su aceptación. Y cuando la obtenían, el precio era muy alto. Mi abuela nunca escribió las cosas de forma explícita, pero la verdad es que no hacía falta, Hunter. Hablaba de atenciones especiales, de noches en las que algunas eran llamadas, de favores que no se podían rechazar, y de cómo el tiempo de algunas niñas dejaban de resistirse, no porque quisieran, no, sino porque era más fácil aceptar que luchar. Habían castigos físicos, sí, pero lo peor era lo otro, la forma en que rompían la voluntad, cómo hacían que las niñas se sintieran culpables por lo que les hacían, cómo convertían el abuso en algo que parecía totalmente merecido. Mi abuela a cambio lo describió sin adornos. Dejó de rezar, dejó de creer. Empezó a sentir algo más. No fue ni tristeza, ni miedo. Fue algo sumamente peor. La rabia. Y esa rabia creció con ella. No era una niña débil, para nada, nunca lo fue. Pero en ese lugar, la fuerza no servía para escapar, servía para resistir y luego para devolver. Empezó con cosas pequeñas, desobedecer en silencio, romper objetos sin ser vista, provocar situaciones entre las otras niñas. Y así aprendió rápido. Aprendió dónde estaban los puntos ciegos, aprendió a moverse sin hacer ruido, aprendió a observar y sobre todo aprendió que el miedo podía cambiar de dueño. No sé en qué momento dejó de ser la víctima y empezó a convertirse en algo más, pero sus escritos cambian ahí, se vuelven más fríos, más calculados. Habla de una noche en que una de las madres no regresó a su habitación, y esto fue por culpa de un accidente que nadie pudo explicar, de una caída por las escaleras. Pero también hablaba de una sonrisa que ella no pudo contener. No dice que fue ella, pero tampoco lo niega. Luego vinieron más cosas, puertas que se cerraban solas, objetos que desaparecían, niñas que empezaban a hablar de sombras, y las madres que, por primera vez, parecían inquietas. Mi abuela ya no creía en Dios, Hunter, pero empezó a creer en otra cosa, en que el poder hace daño, que el control y que el miedo podían regir en un pequeño lugar. El orfanato no cayó por una sola razón, ni ella fue la causante, obviamente. Fueron años de rumores, de denuncias que nunca se probaron, de historias que se susurraban afuera. Y luego fue la demolición. Fue rápida, silenciosa, como si quisieran borrar todo. Pero no lo lograron, porque mi abuela salió de ahí, y no como una sobreviviente, no, para nada, como algo distinto. Nunca formó una familia, entre comillas, normal. Y de por sí ella nunca habló de su infancia directamente, pero ella dejó sus escritos, muchos.
demasiados. Yo los encontré años después de su muerte, y desde que los leí, hay cosas que no me dejan en paz. La verdad no sé si todo lo que cuenta es verdad. No sé si exageró. No sé si se convirtió en todo lo que ella odiaba. Pero hay algo que sí sé. El mal no siempre entra por una puerta. A veces te cría, te educa y te moldea. Hasta que un día ya no sabes si estás huyendo de él o si eres parte de él. Y eso es lo que más miedo da. No te pido que creas en esta historia, solo que entiendas algo. Hay lugares que nunca debieron existir. Es más, hay lugares que no deben existir. Y hay otros que aunque ya no existan, siguen vivos en quienes lograron salir de ellos o en quienes heredamos lo que dejaron atrás. Y si decides contar esto, hazlo bien, porque hay cosas que una vez se dicen en voz alta y no vuelven a quedarse en silencio. Atentamente, A.